Le damos la bienvenida a este programa número 11 de la quinta temporada de Desafío 2019 acá en esta pantalla que nos aloja, que es la de C5N. Si me pidieran que en dos palabras les dijera de qué se trata el programa de hoy, les diría que las palabras son mugre y silencio. Mugre porque vamos a hablar de la cloaca, esa cloaca que está dando mucho que hablar, que está dando mucho olor, y que de algún modo ha revelado las relaciones promiscuas entre el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y el poder político. Como dijo nuestro invitado principal de hoy, Horacio Berbisky, se mostraron en calzoncillos. Lo curioso es que parte de la clase política y buena parte también de nuestros colegas todavía los ven en ropa de gala, no los ven en paños menores. Todavía los ven en ropa de gala. Vamos a hablar de esto con Horacio Berbisky, que como decía el gato, fue el que primero publicó las denuncias de Pedro Echevez contra Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli por presunta extorsión. Pero también va a ser el tema de la columna de José Nathanson. La columna de José hoy va a ser Servicios de Inteligencia, los sótanos de la democracia. La segunda palabra que les dije fue silencio. Y la verdad que tenemos que hablar del silencio atronador que surge de un país detenido, de una economía que está paralizada. Lo único que parece que se mueve es el péndulo que va de la supertasa de interés al superdólar. Es el único resorte que el gobierno parece querer mover. De producción ni hablar, de empleo ni hablar, de crecimiento ni hablar. Es el silencio de algún modo desesperante de las máquinas industriales, estas que estamos viendo, las máquinas que no trabajan. El silencio que dejan detrás de sí las persianas de las fábricas y de los comercios que se bajan y que dejan a mucha gente sin trabajo. Y es el silencio también ahogado de madres y padres de familia que tienen que enfrentar la incógnita de sus hijos que tienen hambre. Es lo que está pasando hoy en la Argentina. De esto, de las pymes, de lo que está pasando con la pequeña y mediana empresa, del corazón de la industria en la Argentina, que se está deteniendo y que está dejando detrás de sí el silencio. Vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero ahora le damos paso a nuestro primer invitado de hoy, Horacio Berbisky. Si me permiten un comentario personal, entre las medallas de mi vida profesional está el haber tenido la oportunidad de haber trabajado algunos años con nuestro invitado de hoy, con Horacio Berbisky. Una personalidad, un periodista. ¿Me equivoco? ¿Cometo una infidencia o una grosería? Se digo 6 décadas ya de periodismo o más o menos. ¿Estamos por ahí? Oh, desde el año 60, ¿cuánto pasó? Sí, 59. Le pegué en el palo. Bueno, Horacio, gracias por venir. Cuando digo... Sí, pero vos sabés que me ponen con este tema y no lo voy a eludir, pero hablaban de la situación de la economía. Hoy me mandaron una foto de una tapa de Clarín del año 2001, donde hay una foto del ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, y hay un gran título que dice: la tasa superó el 60% y el dólar bajó un poco. Calcado. Muy impresionante, muy impresionante. Sí, vamos a profundizar el tema. Perdóname que te... No, por favor. Que te desacomode la rutina. No, para nada, Horacio, para nada. Es un tema, junto con esto que decíamos, lo de la mugre, la cloaca, junto con eso el silencio de una economía que está paralizada. Bueno, yo creo además que una cosa tiene bastante que ver con la otra, ¿no? Porque es a partir de una lectura privada que el gobierno hace la situación económica, idéntica a la que hace la mayoría de la sociedad y opuesta a la que el gobierno hace en público, que el gobierno decide poner muchas fichas en Comodoro Pi y en las acusaciones de corrupción contra el gobierno anterior. El problema es que, digamos,
Es muy difícil que Mauricio Macri hable de corrupción. Se requiere un grado de audacia verdaderamente grande. Y anoche en la entrevista que le hizo Luis Majul, Macri demostró su ignorancia sobre el silogismo. Macri no sabe qué es el silogismo, lo cual es inquietante, porque de una premisa y de la otra es incapaz de sacar la conclusión. La primera premisa la planteó él en el cementerio, en el entierro de su padre. Dice, es un hombre que predicó con el ejemplo. La segunda la expresó anoche y dijo, participó de la corrupción. ¿Y la conclusión cuál es? Predicó con el ejemplo y participó de la corrupción. Pero el presidente evidentemente no tiene aptitud para el silogismo. Ahora, me parece que la sociedad sí. Me parece que la sociedad sí, y es evidente que él forma parte de un esquema de corrupción que es anterior a su gobierno, por cierto, porque además él planteó el tema de la corrupción del padre en términos que quedaron oscurecidos ante la enormidad de cuestionar en forma tan brutal al padre 2 semanas después de la muerte. Digamos, eso dejó a todo el mundo, le cortó la respiración a todo el mundo, porque nunca se vio una cosa así. Digo, los hijos tienen por los padres alguna forma de respeto, ¿no? Digo, 2 semanas después de enterrarlo, lo está acusando de corrupto. Pero, si no hubiera sido por la impresión que eso causó, hubiéramos podido reparar en que él utilizó el argumento clásico de los empresarios italianos frente al Mani Pulite y de los empresarios argentinos ahora, que es, fueron extorsionados. Ajá. Él lo que dijo es que hubo un esquema extorsivo del gobierno hacia los empresarios y que para poder trabajar tenían que ceder a la extorsión. Ahora, esto es obviamente falso, porque los clubes de empresas para participar en las licitaciones, los acuerdos previos, esta la ganás vos, esta la gano yo, vos te presentás a esta y la perdés, pero yo te compenso por abajo con una parte de mis ganancias y la del año que viene la ganás vos. Esto existe hace más de medio siglo en la Argentina. No lo inventó el kirchnerismo. No lo inventó el kirchnerismo, no lo inventó Macri. Macri fue un gran beneficiario de eso. Pero, digo, la idea de que en 2003, al llegar a la presidencia desde una provincia patagónica, Kirchner necesitó los empresarios necesitaron que Kirchner les explicara cómo era el esquema de corrupción, es un disparate. Si lo venían practicando ellos desde hacía décadas. ¿Y cuál era el gobierno? Era indiferente. Hay una historia que contó Gabriela Cerruti en su libro El Jefe, de cuando Menem llega a la presidencia en el año 89 y con la ingenuidad del provinciano que recién llega, después de una primera comida con invitados que hay en Olivos, la esposa del presidente le pregunta a uno de los mozos cómo era antes esto. Y el mozo le dice, igual que ahora, señora, la única novedad son ustedes. Era así. Entonces, la idea de que los empresarios necesitaban que alguien les explicara cómo se hace, digamos, no resiste el análisis. Horacio, me quedé enganchado con lo que le dijiste del presidente y el silogismo. Y dijiste algo, la sociedad sí se da cuenta. ¿Vos crees que la sociedad se está dando cuenta? Bueno, la sociedad es una abstracción
igual que la gente o que el pueblo. Sí. Me parece que hay sectores muy grandes de la sociedad que se dan cuenta perfectamente de esto. Ahora, hay por parte del gobierno una exasperación que uno se pregunta a qué obedece. Porque cada vez el discurso está más divorciado de la realidad. Cada vez está más distanciado de la realidad. Entonces, ¿y por qué? ¿Es porque el presidente se ha extraviado de la realidad? ¿Es él que está perdido? ¿O es una técnica de manipulación de la opinión pública? De la mentira sabienda, de decir algo que todo el mundo sabe que no es cierto, pero que se instala como una meta realidad a partir de la cual se construye una fantasía. A mí me hace pensar en una técnica de hipnotismo. Recuerdo una novela corta de Thomas Mann que se llama Mario y el hipnotizador, que es una paráfrasis sobre el ascenso del fascismo en Italia. Es una familia alemana que viaja de vacaciones a Italia, van a la playa y con ingenuidad de la burguesía alemana culta. Recordemos que el fascismo es anterior al nazismo, tiene 10 años. En aquella época Alemania todavía se jactaba de su cultura y le sacan la mallita a la nena para que se bañe desnuda en el mar. Y se arma en torno de eso todo si aparece un personaje que es el hipnotizador, justamente, que es una paráfrasis de Mussolini, claramente, ¿no? La técnica de Macri es otra. Yo no estoy tratando de comparar a Macri con Mussolini. No tienen ningún punto de contacto, absolutamente ninguno. Si bien Macri tiene punto de contacto con Berlusconi, que Berlusconi sí es un discípulo de Mussolini, pero no podemos hacer el carácter transitivo y llegar así de Mussolini a Berlusconi y a Macri. Macri es otra cosa. Pero sí hay una técnica de hipnotismo. Y es una técnica de hipnotismo que requiere de la participación fundamental de los medios de comunicación. Y ya estaba avanzada esa técnica en práctica durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de la rebelión de las patronales agropecuarias en el año 8, con ese diálogo entre el presidente de la Sociedad Rural y un periodista, donde se reían y hablaban de la posibilidad del reemplazo de la presidenta por el vicepresidente Cobos, hasta, digamos, una serie de denuncias y de artículos que se fueron acumulando en los años siguientes y que daba toda la impresión de un final de ciclo, que se acababa, digamos, con el primer mandato de Cristina, se acababa. Y ahí se produjo el 27 de octubre la muerte de Kirchner, y eso fue como el chasquido que despierta al hipnotizado. Fue el regreso a la realidad. Y hubo una conmoción social muy grande que anuló toda esa manipulación, y un año después Cristina ganó por mucha diferencia la elección presidencial. ¿Crees que estamos a tiro de algún chasquido? No de ese estilo, espero que no de ese estilo. No, por supuesto, pero quiero decir algo que sacuda el hipnotismo. Mira, el gobierno y buena parte de la oposición están previendo que ese chasquido sea la disparada del dólar y la corrida cambiaria. Ahora, el gobierno está operando sobre eso con una tenacidad y una voluntad realmente admirables. Es decir, han puesto todo en impedir la disparada del dólar. Es lo único que les importa, no importa absolutamente nada más.
Entonces, la idea es que de ese modo van a lograr controlar el dólar. Y recurren, es probable que haya un tercer acuerdo con el Fondo Monetario, porque el primero fracasó y el segundo también. Y entonces no tienen otro recurso que el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario tiene, por instrucción del gobierno de Estados Unidos, la voluntad de ayudar a Macri a no caer... Hoy le aprobaron un desembolso importante, hoy. Sí, pero son los mismos desembolsos ya acordados, simplemente se adelantan. Claro. Es decir, se patea para más adelante. Y además le plantean que no puede timbearse esa mosca para contener el dólar. Y el propio muñeco Duhovne dice, no, este dinero no es para contener el dólar, cuando todo el mundo sabe que no es para otra cosa. El fondo no le permite decirlo, pero sobre todo no le da una chequera indefinida para que lo haga. Es decir, con 9.600 millones de dólares, con 60 millones por día que le autorizan, si hay corrida no la paran. Pero yo intento decir otra cosa. Cuando toda la atención está puesta en un punto, la perdiz salta por otro lado, que no sabemos cuál es. El gobierno en estos días que puede ser la parálisis de la economía, el coma profundo en que han sumido la economía, y el gobierno lo que está haciendo es poner muchísima plata abajo. Es decir, están haciendo lo que en la época del menemismo se llamaba regar con lentejas, para contener. Ahora, están conteniendo abajo, pero ¿qué pasa con su base social? Están a los alaridos. Bueno, claro, justamente hoy el cierre de nuestro programa era eso. O sea, Macri contra la base electoral de Cambiemos. Por un lado, los jubilados. Mejor así hablar de los economistas de Comodoro los jubilados y la clase media. Y nosotros seguimos con esto. No, Horacio, los jubilados y la clase media. Hoy el gobierno va con todo contra Ramos Padilla. O sea, el presidente ayer, el viernes Garabano, el presidente ayer, y hoy el pedido directamente ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, fue anunciado y hoy se concretó. Efectivamente, Garabano hizo el pedido ante el Maíquez, que es el representante ejecutivo, hizo el pedido ante el Consejo y acompañó carta de la comunicación de Macri instruyéndolo a él para hacer eso. Lo cual, digo, la posibilidad que tienen de que eso prospere es muy baja. En este momento está funcionando como bloque 8 consejeros que le impiden al gobierno lograr el número para prácticamente nada, que es lo que viene pasando desde que asumió el nuevo consejo. En el caso de Ramos Padilla, además, a ese grupo de consejeros es posible que se sumen otros. Es posible que se sume algún juez y es posible que se sume algún representante del radicalismo. Primero, porque el radicalismo está en una política de desmarque respecto de Macri. Si el de Macri es un gobierno fallido y nadie quiere estar demasiado cerca cuando la vuelta de campana produzca la succión hacia abajo. Y por otra parte, Ramos Padilla en realidad tiene más vínculo con el radicalismo que con la cámpora, aunque la diputada Carrió tenga mala información al respecto. De modo que me parece que es altamente improbable que tengan número para destituir a Ramos Padilla. Sí pueden, por supuesto, abrir el expediente, nombrar un instructor, empezar a citar gente. Ahora, el problema para ellos es que citar gente, bienvenido sea, que se ventile, que se discuta. Más luz. Y eso es contradictorio con lo que ellos necesitan. Ellos necesitan tapar, silenciar.
Y un procedimiento en el Consejo de la Magistratura va a implicar lo contrario. No les va a dar el número, pero además van a dar una plataforma para que se ventile más profundamente todo lo que está ocurriendo y que es muy grave lo que está ocurriendo. Y van a seguir apareciendo cosas. Digo, porque este hombre de D'Alessio era un personaje muy importante. No era un loquito, como decía. No, para nada. Digamos, lo que pasa es que uno lo escucha y es tan bufonesco, es tan de película italiana, tan Alberto Sordi. Es, bueno, para los jóvenes que no saben quién es Alberto Sordi, es el modelo que imitó Alberto Olmedo en la Argentina. Y si no saben que es Alberto Olmedo, se joden. Por ser jóvenes. No hay que exagerar, ¿no? Digo, pero es tan bufonesco. Bueno, alguien hizo la comparación con algo muy conocido por los jóvenes, que es Capusotto. Que parece de Capusotto, ¿no? Que es una buena comparación, pero sin el matiz bufonesco, porque Capusotto no es bufonesco. No, claro. Capusotto es sutil, bueno, Sordi también lo era, ¿no? Y Olmedo también. No me voy a meter en un berenjena. Horacio, ¿cómo lo ves a Stornelli? ¿Qué va a pasar con Stornelli? ¿Qué pensás que va a pasar? Bueno, están tratando de armar un equipo de varios fiscales para reemplazarlo. Vos decís que lo van a correr. Y me parece que es insostenible. Digo, la cantidad de cosas que están apareciendo, la cantidad de cosas que denunció Echevest, pero la cantidad de cosas que aparecieron en el allanamiento a D'Alessio y en la apertura de sus archivos, que lo comprometen a Stornelli con cosas muy pesadas. ¿Vos crees que van a aparecer cosas nuevas? Están apareciendo todo el tiempo cosas nuevas, pero con las que ya hay es suficiente. Digamos, esos diálogos con Montoto, con D'Alessio, hablando de extraer personas, de una operación entre Venezuela y la Argentina, entre Israel y Estados Unidos, son de una gravedad. Yo no quiero quitarle importancia a las causas, a las investigaciones de corrupción, que me parece que está bien que se hagan. Ahora, la forma que se están haciendo, y de esto aparece mucho en toda la papelería y en la electrónica de D'Alessio. Digo, en primer lugar, a los imputados colaboradores no se cumple con la ley y no se les registra grabación de sus declaraciones. Eso ya es una irregularidad enorme. Pero además se los extorsiona para que digan tal o cual cosa. Se les dan declaraciones ya listas nada más que para la firma. Se los aprieta de mala manera en la fiscalía. Hay, bueno, varios empresarios que han hecho declaraciones en escribanías para dejar constancia de eso y para usarlo en el momento oportuno. Y esa es la preocupación por la cual Stornelli le plantea a D'Alessio las cámaras ocultas, para desacreditar a esos abogados. Uno es Ubeira, que es el defensor de Oscar Thomas, el exdirector de Yacyretá, que recordemos es el monumento a la corrupción en cuya construcción tuvo un rol destacadísimo la empresa familiar de los Macri, con participación directa de Mauricio Macri. Y segundo, con Javier Landaburu. Lo de Ubeira a Stornelli no le preocupa demasiado, porque era un amigote de él, fue abogado de él en una causa de los Barra Bravas. Es un abogado de los que patean tribunales forzadamente. En cambio, Javier Landaburu es un príncipe de la profesión. Es uno de los grandes estudios que atiende a clientes importantísimos,
E incluso a los Macri. Digo, es el abogado de Calcaterra, es el abogado de Sánchez Caballero, también es el abogado de los Macri. Entonces, tratar de hacerle una cámara oculta para enchastrarlo a Javier Landaburu, bueno, me parece que es una frontera pesada la que cruzó este muchacho, ¿no? Entonces, y él está recorriendo, está rajando los tamangos en los pasillos de Comodoro Pi buscando un pecho fraterno y no lo encuentra. No lo encuentra porque los que lo apoyaron en el Zenit lo eluden en el Nadir. Está de salida. Y ¿Qué crees que va a hacer la Corte? Si es que va a hacer algo. Mira, la Corte, yo no sé si esto no se va a resolver antes de que llegue a la Corte, porque está demasiado candente el tema para esperar los tiempos de la Corte. Mi opinión es que todo esto no hubiera sido posible sin la complicidad de las instancias superiores, de la Cámara Federal, de la Cámara de Casación Penal y de la Corte Suprema. Digo, Bonadío, el juez Bonadío ha tenido banca, y en parte también el fiscal Stornelli, de la Cámara Federal, que han convalidado la irregularidad de los pronunciamientos. Dos jueces designados a dedo, que son Bruglia y Bertuzzi, que han sido colocados a dedo con esa finalidad allí, han convalidado la irregularidad de la toma de declaraciones a los arrepentidos. Y en la Cámara de Casación y la Corte Suprema le han dado respaldo a Bonadío. La Corte Suprema con su anterior presidente. Irursun en la Cámara Federal y Lorenzetti en la Corte Suprema le han dado respaldo a Bonadío. Ahora, el tema de las prisiones preventivas lo revisó la propia Cámara Federal en una resolución que D'Alessio tenía una semana antes que se firmara, y fue una de las cosas que le encontraron. La resolución por la cual se cambia la figura de modo de despegar a los empresarios y dejar únicamente a Clarence y Wagner y a Ferreira, y en cambio dejar nada más que a los funcionarios, a Clarence y a Wagner, y despegar al resto de los empresarios, con la idea de que fue cohecho pero que no fueron parte de la asociación ilícita, decir lo que está diciendo Macri, que los extorsionaron a ellos. Esa Lo tenía en su computadora. lo tenía D'Alessio en la computadora una semana antes de que se firmara. Horacio, gracias por venir, un lujo tenerte acá. Gracias a